Buenas noches, Dios nos los bendiga a todos. Qué bueno tenerlos con nosotros en esta noche, una noche de célula en línea. Es una bendición para mí poder estar con ustedes. En esta noche nos acompaña Lucy. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Lucy. Y Lucy, gracias por acompañarnos con nosotros. Un placer saludarle a usted que se encuentra ahí en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Esperemos pueda disfrutar de gran manera este delicioso tiempo de célula en línea y pueda aprender y disfrutar cada día de lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Qué bueno, vamos a retomar, amado hermano, la célula anterior. En la célula anterior que tuvimos, habíamos estado hablando con la pastora Carmen acerca del crecimiento. Pero habíamos dicho que no podemos crecer, Lucy, si no hay un nacimiento. Así como esta planta tuvo que morir su semilla para poder extender estas hojas hermosas, tuvo que haber un crecimiento. Y recuerdan ustedes que estuvimos hablando acerca de Nicodemo. Nicodemo llegó de noche y le dijo a Jesús, ¿qué debo de hacer para crecer? Y para poder crecer tenemos que morir. Y en esta noche vamos a hablar de 4 pasos importantes para poder crecer. Y está basado en Lucas 2:52. Y el modelo a seguir es Jesús. Nuestro modelo siempre va a ser Jesús. Nuestro modelo no puede ser una persona, no puede ser un pastor, no puede ser un líder. Tiene que ser Jesús. Por eso escogimos este modelo. Y está en Lucas 2:52 que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestra vida tiene que estar dirigida en esos 4 elementos. Y son 4 elementos que se unen perfectamente. Y vamos a empezar hablando por estatura, pero antes de hablar de estatura, que Jesús crecía en estatura, quiero leerles Efesios 4, 22 al 24, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovémonos en el espíritu de nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de Dios. Ok, la palabra de Dios aquí me enseña que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ya habíamos visto que nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, ahora tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo según el modelo de Jesús, que está en Lucas 2:52, donde Jesús crecía en estatura. Lucy dice que Jesús crecía en estatura. ¿Y qué nos podemos hablar de estatura? ¿Qué se refiere cuando Jesús hablaba en estatura? Así es, qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos querrá decir este versículo cuando Jesús nos dice, Dios nos dice a través de su palabra que Jesús crecía en estatura llana? ¿A qué le suena estatura? Bueno, a mí me suena como que crecí. Yo pienso ahí que Jesús, igual que todo, nació, la palabra de Dios me enseña, no pienso, me enseña, la palabra de Dios me enseña que Jesús nació de María, que nació igual que usted, igual que yo, igual que nuestros hijos. Posiblemente María tuvo que alimentarlo, darle pecho, creció, aprendió a hablar, aprendió a caminar, posiblemente se cayó en alguna ocasión. Se raspó, se enfermó, tuvo calentura, posiblemente María se angustió por ese crecimiento natural que Jesús tenía. Entonces podemos comprender en esta parte del versículo que Dios tuvo un crecimiento natural, un crecimiento como el suyo, como el mío. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús también sintió como usted siente, como yo siento. Jesús se enojó como usted se enoja, como yo me enojo. ¿Te enojas, Jan? Una vez. Nos enojamos a veces. Pregúntese usted en casa, yo me enojo, yo me preocupo, yo me angustio. Pues déjeme decirle que Jesús también, porque Jesús tuvo un crecimiento natural, se hizo hombre, como usted y como yo, y sintió. Una muestra de esto, se lo vamos a mostrar en este versículo, es en Lucas 22, del 41 al 43, que dice lo siguiente. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este versículo del 43
habla a mi corazón porque dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Quiere decir que Jesús, en su forma natural, en su crecimiento natural, sintió angustia, como usted y como yo. Entonces no podemos decir, ¿verdad, Yami? Que Jesús, seguir el modelo de Jesús no se puede porque Jesús era el Hijo de Dios. Era igual. Entonces aquí Jesús era igual que nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Sí. Exactamente. Él creció no solamente en lo físico, su espíritu, sus emociones fueron tocadas. La parte espiritual fue tocada. Fue tocada, sus sentimientos fueron tocados. Fue confrontado con la tristeza, con la angustia, cuando fue rechazado, cuando fue entregado. Él fue tocado también. Entonces ahí podemos nosotros ver que Jesús creció de una forma natural, sintió de una forma natural. Pero ¿cómo hacía Jesús en medio de ese proceso natural de crecimiento sostenerse? ¿Qué dice el versículo 41? ¿Qué dice? Dice, puesto de rodillas, oró. Entonces, ¿cómo hago yo para sostenerme? ¿Cómo hago yo para seguir el modelo de Jesús? Ya no tengo derecho a decir que es que Jesús era el Hijo de Dios y no sentía nada. Ya vemos que sintió, ¿cierto? Pero dice que él oró. Entonces, usted puede seguir el modelo de Jesús a través de la oración. También recordemos que Jesús tuvo cuerpo. Un cuerpo hermoso, así como el suyo, una cara preciosa, así como la suya, un cabello, unas manos, unos pies, así como los suyos. Pero ¿qué pasa acá? Jesús tuvo un cuerpo que fue templo del Espíritu Santo, así como lo tiene usted, lo tuvo Jesús. Y eso lo vemos en 1 Corintios, en 1 Corintios 3, del 16 al 17. Exacto, que dice, ¿no sabéis que somos templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios somos nosotros, santo es. Santo es. Eso me indica que yo tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarlo. No, ese cuerpo natural. Tengo que cuidarlo. También ahí dice que Jesús crecía en sabiduría. Entonces cuando yo veo aquí, Jesús posiblemente leyó muchísimos libros y se hizo muy sabio porque tenía mucha sabiduría, porque leía libros. Esa es la sabiduría que nos dice. Le preguntamos a usted en casa, ¿esa es la sabiduría de la que Dios habla? ¿Esa es la sabiduría de la que nos habla la Biblia? No, creo que no. Si usted se pregunta en casa, la sabiduría, le vamos a enseñar cómo la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. Porque dice la palabra de Dios en Santiago 3:17, dice, en cambio la sabiduría desciende ¿de dónde, Jan? Del cielo. No es lo mismo, el conocimiento se lo obtiene de sus estudios, pero la sabiduría proviene del cielo. Y dice que la sabiduría tiene características. Eso es muy importante, eso me gusta mucho. Lo dice la palabra de Dios, no lo decimos ni Yami ni yo, lo dice la palabra de Dios y lo invitamos a que usted lo lea en su casa. Santiago 3:17, recuerde. Dice que la sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo sé yo que estoy hablando con sabiduría? Le pregunto a usted. Le pregunto a usted en casa, me lo pregunto yo mismo. Dios, ¿cómo sé yo que estoy obrando con sabiduría? Primero, ¿te estoy pidiendo a ti la sabiduría? Segundo, la sabiduría está cumpliendo estas características que tú me das en tu palabra, Espíritu de Dios. Yo creo que son buenas preguntas que nos podemos hacer en la célula que estamos compartiendo con nuestros hermanos. El saber de dónde proviene mi sabiduría. Si la estoy ejerciendo como la palabra de Dios lo dice, o si es puro conocimiento, porque el conocimiento no provoca en mí el amor. Conocimiento no provoca en mí ser dócil, ni provoca ser compasiva, ni tener buenos frutos. Es conocimiento puro, pero la sabiduría que proviene de Dios es la que provoca en mí el tener un espíritu apacible, es tener en mí un espíritu de compasión, es tener en mí los frutos del Espíritu Santo. Entonces, sabiduría y conocimiento son dos cosas totalmente aparte. Exactamente. La sabiduría la obtenemos de los libros, de la universidad, de la escuela, del colegio, pero la sabiduría de Dios, esa proviene de Dios. Santiago 1:5 es muy claro y nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da generosamente, sin menospreciar a nadie. Y en el siguiente versículo, si ustedes lo leen en su casa, dice, pero pídala con fe.
Entonces veamos el punto número 1, que era crecer en estatura, necesitaba oración. Punto número 2, sabiduría, necesitamos pedirse la oración por medio de la oración. Okay. Y otras cosas que Jesús dice que crecía en gracia para con los hombres. ¿Y cuál es esa gracia, Lucy, que nos habla aquí? ¿Es la gracia del amor de Dios en nuestra vida? ¿O cuál es la gracia? Dice que Jesús crecía en gracia para con Dios. Ajá. Recordemos que la gracia para con Dios es muy diferente que la gracia de Dios, ¿verdad? Vamos a ver el punto donde dice Jesús crecía en gracia para con Dios. No es la misma gracia que Dios tiene por usted y por mí, que es una gracia inmerecida, que Dios la da por amor, ¿verdad? La gracia para con Dios es una forma de nosotros expresarle a Dios nuestro más sincero agradecimiento, todo lo que Dios hace por nosotros, ¿a través de qué? De la obediencia. Si vamos a Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sencillo. Entonces podemos decir que yo crezco en gracia para con Dios cuando soy obediente. Cuando soy obediente. Cuando yo le demuestro a Dios mi amor por Él. Y yo le demuestro mi amor a Dios siendo obediente. ¿Obediente a qué? A sus mandamientos. Exactamente. A veces podríamos haber dicho que la gracia de Dios es otra cosa, ¿verdad? Exacto. Pero ese es el amor que usted y yo le demostramos con nuestra obediencia. Y en el punto número 4 dice también que Jesús crecía en gracia para con los hombres. Lucy, y a veces creemos que crecer en gracia para con los hombres es que todos sean mis amigos. Y entre más like usted tenga en Facebook, en Instagram, usted tiene muchos amigos y usted está creciendo en gracia con los hombres. Y esa no es la gracia con la que Jesús crecía. La gracia que Jesús crecía para con los hombres era demostrándole su amor, era demostrando, marcándole el camino por el cual ellos tenían. Dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos. Y es esa compasión, crecía en gracia. Cuando usted y yo le demostramos el amor a nuestro vecino, a nuestro hijo, a nuestro papá, a nuestra mamá, a cualquier persona, hablándole del amor de Dios. Cuando hablamos de estar en gracia con los hombres, es un poquito difícil, ¿sí? Porque no somos un billete de 50,000, como dirían muchos, para caerle bien a todo el mundo. Entonces, crecer en gracia no es precisamente caerle bien a todo el mundo. Crecer en gracia para con los hombres no es lo mismo que caerle bien a todos. Crecer en gracia para con los hombres, como Jesús, porque Jesús a muchos no le cayó bien. Imagínense que no les cayó tan bien que lo crucificaron. Entonces, Él no estaba en gracia para con todos los hombres. Pensamos, si fue esa la gracia que habla que Jesús crecía en gracia para con los hombres. Jesús marcó el camino. Esa es la gracia que usted y yo le demostramos a las personas, le estamos marcando el camino. Que el día de mañana, cuando yo parta de aquí, o Lucy, o usted mismo, pueda decir: esa mujer, ese hombre, me enseñó esto. Y gracias a su enseñanza, gracias a ese amor que demostró el Dios por mí, yo ahora estoy aquí. Entonces, crecer en gracia para con los hombres es mostrarles mi amor a través de Jesucristo. Compartir una esencia, la esencia de Cristo. Amén. Y ahora estábamos hablando con Lucy y estábamos hablando como dejar ese perfume de Cristo. La pregunta sería: ¿cuál es su relación o cuál es la gracia que usted está dejando para con los hombres? ¿Cuál es esa fragancia? ¿Está dejando la fragancia de Cristo en ellos? ¿Está dejando la fragancia de que Jesucristo los ama? ¿O simplemente estás viniendo a la iglesia y estás creyendo que estás creciendo, pero tu crecimiento no es integral? Acuérdese, amado hermano, amada amiga, que nosotros somos integrales. Y así como en este versículo, en esta pequeña enseñanza que pudimos ver hoy en línea, Jesús crecía en cuatro direcciones. Crecía en estatura, crecía en sabiduría, crecía en gracia para con Dios y crecía en gracia para con los hombres. Así que esperamos que usted pueda compartir esta palabra, que pueda sacarle aún más jugo, porque tiene mucha enseñanza, y que sea de bendición para sus vidas. Nos alegramos mucho que haya podido estar con nosotros y quisiéramos hacer una oración para que estos 4 complementos que Jesús marcó, que Jesús nos enseñó,
sean en nosotros. Y yo quiero pedirle a Lucy que dirija una oración y podamos ser guiados por su Espíritu Santo y crecer como Jesús creció. Así es, ahí le invitamos a usted en casa, donde se encuentre, a cerrar sus ojos y pedirle en esta noche al Espíritu Santo de Dios que permita un crecimiento en nuestra vida. Señor, en esta noche clamamos a ti, pidiéndote, Padre de la Gloria, un crecimiento genuino, un crecimiento verdadero como el de Jesús, que así como crecemos en edad, crezcamos en sabiduría y en gracia para con Dios y para con aquellos que nos rodean, Señor. Permítenos marcar una diferencia, Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, rodeando a las personas de amor, abrazándolas con misericordia, Señor Jesucristo. Permítenos ser un ejemplo como tú lo fuiste. Clamamos a Dios por cada una de las peticiones que usted tiene ahí en casa. Sabemos que Dios escucha y está trabajando y actuará en el tiempo preciso, en el momento perfecto. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que esta semilla que hemos sembrado en nuestros corazones y en el corazón de cada persona que nos ha escuchado dé fruto, fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Te pedimos que nos guardes, que sea siempre nuestra guía, Señor, y gracias por estar siempre a nuestro lado. Amén y amén. Amén. Gracias, Lucy, por habernos acompañado y esperamos, hermanos, haber sido bendición para sus vidas y que Dios nos los bendiga. Buenas noches.